Tutora, buenas noches, con Gustavo Cataño Martínez del curso de Física Moderna de Ingeniería Electrónica. Entonces, para esta práctica simulada, trabajamos sobre dos simuladores. Entonces, esa es la simulación del espectro de radiación de un cuerpo negro. Entonces, aquí vemos entonces que cuando utilizamos el simulador, eh, la, la ¿dónde está acá? El espectro de radiación es modificado en función de la temperatura en función de la temperatura del cuerpo negro. Entonces vemos que este espectro varía. Vemos entonces que a mayor temperatura la longitud de onda tiende a ser más pequeña. Entonces en este simulador tenemos el espectro ultravioleta, el espectro visible y el espectro infrarrojo. Son los espectros donde se mueve nuestra gráfica. Entonces, de las modificaciones que hacemos en función de la temperatura, modificamos tres valores. Modificamos entonces la longitud de onda, modificamos la intensidad y modificamos la densidad de potencia espectral. Entonces, de este experimento sacamos tres gráficas. Entonces sacamos entonces la primera gráfica, que es la longitud de onda con respecto a la temperatura. Entonces vemos que para el espectro de este cuerpo negro, a mayor temperatura la longitud de onda disminuye. Después de ahí hicimos la temperatura con respecto a la densidad de potencial espectral. Cuando la temperatura aumenta, la densidad de potencial espectral igualmente aumenta. Entonces todos dos son proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro igualmente aumenta. Y la tercera gráfica que realizamos es la longitud de onda con respecto a la intensidad. Entonces vemos acá que es inversamente proporcional. A menor longitud, mayor es la intensidad de la radiación del cuerpo negro. Después de esta práctica pasamos a la práctica del efecto fotoeléctrico. Entonces en el efecto fotoeléctrico entonces está este simulador. Aquí entonces tenemos por así decirlo, un tubo de rayos catódicos. Entonces, y acá tenemos un material que le aplicamos una radiación, le aplicamos un potencial de frenado. Ese potencial de frenado depende entonces de la longitud de onda y de la frecuencia de la onda que le aplicamos. Entonces, por ejemplo, para mi caso utilicé tres materiales. Los tres materiales fueron el uranio. Entonces vemos, por ejemplo, que el uranio, por ejemplo, para el uranio en una longitud de onda de 366 nanómetros, el potencial de frenado no vence el trabajo. Entonces no tenemos una energía cinética, pero cuando la longitud de onda se encuentra, por ejemplo, aquí en 324 nanómetros, entonces a partir de ahí la función de trabajo, vemos ahí entonces que, por ejemplo, en este caso el potencial de frenado es mayor que la función de trabajo, y entonces en ese caso vemos un desprendimiento de electrones. El otro material que me tocó fue el uranio, el selenio,
Entonces, por ejemplo, para el selenio, en una longitud de 324 nanómetros no tengo un desprendimiento electrónico, pero si yo me voy hacia el ultravioleta, hacia el violeta o hacia el ultravioleta, modificando la longitud de onda, vemos que aquí sí tengo un desprendimiento de electrones. Y finalmente tuve el selenio y el niobi y este. Entonces, por ejemplo, aquí en una longitud de onda de 262 nanómetros tengo un desprendimiento de electrones, pero cuando, por ejemplo, yo me voy hacia los 345 nanómetros o los 415 que me decía el ejercicio, hacia los 415 nanómetros, no tengo un desprendimiento de electrones. Entonces el desprendimiento de electrones entonces depende de la longitud de onda. Estos fueron los dos experimentos que realizamos para las pruebas prácticas simuladas. Muchas gracias. Buenas noches, con Gustavo Cataño Martínez, de Ingeniería Electrónica.